Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. Así que con el corazón en la mano, como decimos, en sinceridad, en la simpleza y sencillez de Jesucristo, yo quisiera enviarte un saludo cariñoso, fraternal, en el nombre del Dios nuestro, bueno, generoso y fiel. El deseo nuestro se convierte en una realidad porque está en armonía con el sentir del corazón del Padre, que disfruta del gozo de bendecir. Que el Padre te bendiga de acuerdo a su generosidad y a tu realidad como persona, tu familia, tu congregación. Eres muy bienvenido, muy bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Que Dios te bendiga y que Dios te edifique a través de la palabra. Ven y juntos estudiemos la poderosa palabra de Dios. Mis amados, por favor, vamos a leer en el libro de Hebreos, o la epístola a los Hebreos, capítulo 12. Vamos a leer el capítulo completo porque es necesario que tengamos el contexto para poder estudiar el texto y no hay un pretexto. Muy bien, Hebreos capítulo 12, versículo 1. Dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hebreos 12, ahora el 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que
que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad y a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos y a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Que Dios nos bendiga. Denle un aplauso fuerte al Señor. Amén. Somos bienaventurados que tenemos la oportunidad de sentarnos un domingo o un día cualquiera con nuestros hermanos que tienen la misma esperanza para estudiar la palabra de Dios. Demos gracias mientras vivamos y hagamos siempre el esfuerzo de venir y sentarnos a recibir la exhortación de la palabra divina del Padre. Estamos estudiando la epístola a los Hebreos y vamos a dar un repaso breve, como siempre, porque estamos estudiando en serie estos mensajes y es necesario que aquellos que no han escuchado escuchen por qué estamos estudiando esta epístola. Dios tiene un propósito, nos quiere bendecir. El propósito de esta epístola, según el contenido de la misma, lo que revela la misma, es que Dios quiso exhortar a través del escritor de esta epístola a la comunidad cristiana judía del primer siglo. Por lo que dice la epístola, los cristianos, los hebreos, se estaban apartando del camino del evangelio y se estaban volviendo al judaísmo. Algo muy parecido a lo que sucedió con las iglesias de Galacia, que estaban dejando el evangelio, la gracia de Dios, para volver a los ritos, fiestas y ceremonias del judaísmo, o sea, del Antiguo Testamento. Dios, a través del escritor, trata de motivar a los hermanos a que estén firmes en la fe, que no se deslicen y que mantengan viva su profesión y su fe en Jesús. Y el argumento que usa es que lo que hemos recibido a través de Cristo es superior a lo que los padres recibieron a través de los profetas. Capítulo 1, él presenta a Jesús como mejor mensajero que los profetas y mejor mensajero que los ángeles. No menosprecia a los profetas ni tampoco a los ángeles como mensajeros, sino que la superioridad de Jesús es que Jesús no solamente es siervo de Dios, sino que es hijo de Dios. Amén.
Y el hecho de ser hijo de Dios y ser eterno con Dios y tener los atributos de Dios, ya que comienza diciendo que Él es la misma imagen de su sustancia, es la misma imagen de Dios, también a través de Él el Padre hizo el universo. Por ser creador y sustentador y ser la esencia misma de Dios, pues Jesús es superior a los mensajeros que nos dieron el mensaje o hablaron a los padres en el Antiguo Testamento. En este caso, los ángeles y los profetas. También en el capítulo 2 habla que Jesús era superior a Moisés. Capítulo 3 dice que Moisés fue fiel a Dios como siervo, pero Jesús fue fiel como hijo. Capítulo 4 presenta a Jesús como el dador del mejor reposo, un reposo que más que el reposo sabático del séptimo día, más que el reposo de Canaán, el reposo de la fe, el reposo de las cosas nuevas del evangelio que trajo el Señor Jesucristo. Así sigue capítulo 5 en adelante, hablando de Jesús como el mejor sacerdote, como el mejor sumo sacerdote, como la mejor ofrenda, como habla que en él tenemos un mejor pacto, con mejores promesas, mejor esperanza. En fin, todo es mejor. Habla de mejor resurrección, habla de mejores bienes, que podemos resumir como mejor herencia. Y aquí en el capítulo 12 vamos a estudiar algo muy importante. El capítulo 10 termina introduciendo la fe, haciendo un llamado a los hermanos a andar en confianza, en paciencia y andar en fe. Y como estaban siendo probados, les dice un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Se puede referir a la venida del Señor, o también se puede referir a la asistencia de Dios a ellos. Le hace un llamado a que vuelvan al principio. Acuérdense de los días pasados donde ustedes estuvieron dispuestos a sufrir vituperios y azotes por causa del Señor. Así que no vuelvan atrás, no se deslicen, sigan adelante, sigan firmes en la fe. Entonces le cita al profeta Habacuc, que dice que el justo vivirá por la fe, connotando con eso que nosotros nos sostenemos a través de la fe. Y de esa manera introduce la fe como el medio para agradar a Dios, y presenta a los héroes de la fe del Antiguo Testamento. Hace una selección desde el Génesis en adelante de todos los hombres de Dios, y él pues expresa que ellos agradaron a Dios y se sostuvieron a través de la fe. Aunque el Antiguo Testamento habla mucho de confianza en Dios, la palabra fe es un poco extraña en el Antiguo Testamento. Solamente Habacuc la usa, y 2 o 3 veces más se menciona la palabra fe, porque Dios tenía la fe como algo para el Nuevo Testamento. Es igual que la paternidad de Dios. La Biblia habla en el Antiguo Testamento muy poco de la paternidad de Dios, porque Dios, esa misión de la revelación de su paternidad, se la dejó al Hijo, porque nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie lo va a conocer si el Hijo no revela al Padre. Hay cosas que Dios las revela cuando llegue el tiempo. La fe estaba guardada, igual que la gracia, guardada hasta que viniera Jesús. Venido Jesús, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. El escritor presenta lo mismo que expusieron los otros apóstoles, que la ley fue un ayo para llevarnos a Cristo. La ley es un medio nada más para revelar a lo que iba a venir. Es una sombra, es una tipología de lo que iba a venir. La ley anunciaba lo que iba a venir. Entonces él expone a que por la fe estos hombres alcanzaron gran testimonio, y hablamos acerca de eso, que ellos alcanzaron gran testimonio porque a pesar de que lograron gran testimonio y fueron acreditados, como traducen otras versiones, fueron acreditados por la fe, y aunque vieron estas cosas de lejos y las saludaron, no obtuvieron las promesas. Dios les cumplió en sus días las cosas que prometió para sus días, pero este tiempo que
donde estaba la promesa, que es el tiempo de Cristo, el tiempo de esta dispensación de la gracia, ellos, como estudiamos, vieron de lejos y saludaron estas cosas y las creyeron y confesaron que ellos eran peregrinos en la tierra. En otras palabras, estudiamos que ellos valoraron más lo que Dios anunciaba en el futuro que lo que ellos tenían en el presente. Abraham, por ejemplo, y los padres no se aferraron a la tierra prometida, anduvieron en ella, inclusive compraron sepulcros, como el caso de Abraham, en la tierra. Podían ellos reclamar la tierra, pero no lo hicieron así. Esperaron, porque esperaban una patria, una ciudad cuyo arquitecto era Dios. Miraron estas cosas. Abraham sacrificó a su hijo, pero él sabía que la promesa comenzaba con su hijo, con Isaac, pero que era en la descendencia de Isaac, en este caso Cristo, como explica Pablo en Gálatas, que la simiente de Abraham es Cristo, no Isaac. Aunque Isaac no deja de ser descendencia de Abraham, pero a quien Dios se refería cuando dijo, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, se refería a Jesús. Así que ellos, según esta exposición gloriosa, todos ellos vivieron y murieron, hicieron proezas y maravillas a través de la fe, porque agradaron a Dios a través de la fe. Y el escritor presenta que fue la fe, más que cualquier otra cosa, lo que los sostuvo a ellos. Entonces, en el capítulo 12, donde entramos acá, miren lo que dice el 40, el 10:40, para que entremos. Vamos a leer los últimos dos versículos del 11 para que entendamos y entremos al 12 entendiendo. Dice el 39, 10:39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe, no recibieron lo prometido. Aunque ellos alcanzaron buen testimonio, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Miren cómo la palabra mejor es muy enfatizada en esta epístola. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Yo quiero, aquella vez no lo hice en la iglesia de New Jersey el domingo en la tarde, pero no aquí. Yo quisiera que ustedes entendieran, acostumbro a resumir lo que digo como una manera de recapitular lo que quiere decir el autor aquí para que entendamos. Yo tengo aquí en mis notas que lo que quiere decir el autor aquí es: tenemos algo mejor que lo que tuvieron ellos. Ellos no tuvieron en este mundo aparte de nosotros, o sea, sin nosotros. Es decir, tuvieron que esperarnos para recibir. Ellos vieron las cosas y tuvieron que esperar por nosotros. Así que Dios ha provisto algo mejor. Aunque ellos fueron héroes de la fe y vivieron bien y alcanzaron un gran testimonio, ellos no recibieron la promesa, sino hasta que Cristo vino y ellos tuvieron que esperar por nosotros. La clara revelación, por ejemplo, de la salvación prometida, ahora realizada como la que tenemos nosotros en Cristo, en su estado de ultratumba, sus almas parece que han recibido un aumento de dicha celestial con la muerte y ascensión de Cristo. No alcanzarán la gloria plena y final del cuerpo y en alma, o sea, lo que llama la regeneración de la criatura, hasta que el número total de los elegidos, inclusive nosotros en ellos, se ha completado. En otras palabras, Dios le prometió a ellos la promesa, pero tuvieron que esperar hasta que Dios nos la dé a nosotros. Ellos esperaban la inmortalidad, la esperanza de la inmortalidad. Tuvieron que estar en la tumba esperando hasta que Dios nos la conceda a nosotros. O sea, por eso dice que Dios proveyó para nosotros algo mejor. Ellos no fueron perfeccionados sin nosotros. Tuvieron que esperar por nosotros para ser perfeccionados. Lo que quiere decir es como si le dijera así a los hebreos:
vosotros hebreos podréis ejercer la paciencia más fácilmente que los creyentes del Antiguo Testamento. Saben ustedes que le hizo un llamado a la paciencia, ¿no? Que a través de la paciencia puedan ellos vencer y permanecer en la fe. Entonces le está diciendo más o menos esto: vosotros hebreos podréis ejercer la paciencia más fácilmente que los creyentes del Antiguo Testamento, porque ellos tuvieron mucho más que esperar y aún esperan hasta que se junten los elegidos. Vosotros, al contrario, no tenéis que esperarlos a ellos. En otras palabras, sin quitarle mérito a esos hombres que hicieron proezas y maravillas por la fe, Dios nos ha dado algo mejor a nosotros. Ha provisto algo mejor, porque nos trató con más deferencia. Porque a pesar cómo Dios amó a esos padres y cómo ellos honraron a Dios por la fe, sin embargo a nosotros por gracia nos ha dado más que a ellos, porque ellos tienen que esperar por nosotros, aún para ser salvados. Yo te voy a decir más, yo pienso que aún para ser perdonados, porque ellos hicieron sacrificios de animales, derramaron sangre, y Dios, diríamos así, temporalmente les dio el perdón, pero ese perdón no se ejecutó hasta que vino el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo y de la historia. Amén. Amén. Porque yo creo que todos los hombres que fueron perdonados en el Antiguo Testamento fueron perdonados temporalmente, porque la expiación no se realizó hasta que Cristo no murió en la cruz. Amén. Así que Dios proveyó algo mejor para nosotros. Aunque los dignos héroes del Antiguo Testamento alcanzaron eminencia por la fe, no son superiores a nosotros en privilegios, sino al contrario. No somos nosotros los que somos perfeccionados con ellos, sino más bien ellos lo son con nosotros. Eso es lo que dice. Eso es una manera de decir lo mismo que dice, para que lo podamos entender mejor. Ellos esperaban la venida del Señor, nosotros lo gozamos ya venido. Denle un aplauso al Señor. Amén. Eso resume lo que dijimos, estudiamos en el capítulo 10. Ellos no fueron perfeccionados sin nosotros, aparte de nosotros. Dios los hizo esperar a ellos. Ahora entramos en el capítulo 12 para que entendamos. Por tanto, acuérdense que esa palabra es muy clave, siempre repite el por tanto, por tanto, por tanto. Por consiguiente, significa, basado en todo lo que yo he dicho, aplicando lo que yo he dicho. Por tanto, Dios ha provisto algo mejor para nosotros. Miren que Dios hizo maravillas, señales, hazañas, prodigios a través de ellos, y que ellos alcanzaron buen testimonio mediante la fe. Pero a pesar de todo eso, Dios nos ha tratado con más gracia, con más deferencia a nosotros. Tenemos algo mejor que ellos. Por tanto, siempre aplicando como motivación lo que hemos recibido, lo superior que hemos recibido, aplicándolo como una motivación. Si ellos tenían menos que nosotros y vivieron tan dignamente por la fe, acreditados por la fe, ¿cuánto más debiéramos nosotros honrar a Dios? ¿Cuánto más nosotros debiéramos de vencer mediante la fe? ¿Cuánto más nosotros, si ellos teniendo menos hicieron tanto, cuánto más nosotros teniendo tanto debiéramos hacer más que ellos? Esa es la motivación. Al que más se le da, más se le demanda. Más se le demanda. Podemos jactarnos de que hemos sido llenos de gracia. La pregunta es si esa gracia ha hecho un efecto en nuestras vidas. Eso es lo más importante. Lo más importante no es cuánto hemos recibido, sino cómo estamos empleando lo que hemos recibido. Cómo estamos administrando lo que hemos recibido. Lo que hemos recibido es una motivación para seguir adelante, no un tropiezo para caer. No debemos ser indiferentes y apáticos a lo que hemos recibido. Muchas veces vivimos como vivimos porque no sabemos lo que somos en Cristo Jesús.
No sabemos lo que hemos recibido o no lo hemos estimado, no lo hemos valorado debidamente. Y por eso Dios nos habla en estos términos. Por tanto, ya saben ustedes qué significa por tanto. Porque hemos recibido algo mejor que ellos. Nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia, otra vez la palabra paciencia, la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aquí está presentando a Jesús como el pionero de la fe. La palabra que usa aquí es la palabra arqué, que significa principio. Es el iniciador de la fe, el que comienza la fe, el que origina la fe. Por eso se puede traducir el pionero de la fe, el autor de la fe. Y también usa la palabra consumador, que significa el perfeccionador de la fe, que es la palabra teleio, que lo hemos estudiado, que significa fin, significa la última etapa en un proceso, como el caso del fruto que lo estudiamos, que la última parte de un árbol es el fruto ya maduro. Pues teleio significa el fin de un propósito, el fin de un proceso. Así que por eso se traduce consumador, el perfeccionador de la fe. En otras palabras, Él es el alfa de la fe y Él es la omega de la fe. Con Él comienza la fe y con Él se realiza la fe. Termina la fe, no que termina porque la fe nunca termina, pero dice, se realiza, alcanza su objetivo, llega a su etapa madura, final. Amén. Entonces escuchen, hermanos, para que entiendan lo que quiere decir acá. Aquí le está diciendo a los hermanos hebreos, por tanto, los padres, acuérdense que comienza la epístola diciendo, Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, a los padres por los profetas, hoy nos ha hablado por el Hijo. Y está contrastando lo que recibieron los padres en el Antiguo Testamento con lo que hemos recibido nosotros en Cristo. Ok, entonces escuchen ahora lo que quiere decir el autor. El autor está diciendo lo siguiente: miren, ellos ya recorrieron la carrera y ellos corrieron bien la carrera. Y ellos alcanzaron testimonio, aunque no alcanzaron la promesa. El galardón de ellos, la promesa hechos a ellos, todavía no la han recibido. Entonces, aquí está presentando el ejemplo de una carrera. Algo que era muy conocido y muy típico en las ciudades antiguas debido a la cultura griega, por las Olimpiadas y los juegos deportivos de aquellos días, que todavía se practican hoy en imitación a lo que sucedía con las ciudades griegas de la antigüedad. Pues aquí está hablando no de una carrera cualquiera, sino de una carrera muy especial, donde las personas que corrían eran muy distinguidas. Diríamos como pasa con la Serie Mundial aquí, que la Serie Mundial los mejores se enfrentan, ¿me entienden? Que cuando termina un torneo, que los que jugaron mejor se enfrentan a ver lo mejor de lo mejor, a ver quién va a ganar. Lo mejor de lo mejor se enfrentan para una carrera muy especial y muy distinguida, donde venían al estadio la gente distinguida, los ricos de Grecia y toda esa gente importante venían a esa carrera. Era muy especial esa carrera, y está haciendo alusión a esa carrera. Y está diciendo, entonces en esa carrera se acostumbraba que había competencias en las mañanas y también en las tardes. Los que corrían por la mañana, acuérdense que todos son campeones, los que corrían por la mañana corrían bien, pero no le daban el trofeo, sino que ellos tenían que venir en la tarde, sentarse entre la multitud a ver a los que corrían en la tarde, para cuando terminara todos los torneos al final, entonces los coronaban a todos juntos. ¿Entiende? Entonces está diciendo, los del Antiguo Testamento ya corrieron, lo hicieron tremendamente bien, y están sentados ahí viéndonos a nosotros ahora correr. Ellos no serán coronados hasta que no terminemos la carrera.
Aleluya. Amén. Amén. Así que están ahí como testigos y también están esperando. Porque vieron de lejos, saludaron, tuvieron buen testimonio, pero no han recibido lo prometido. Así que están ahí esperando. Entonces dice, escúcheme, miren la nube de testigos, son multitud de testigos que corrieron bien. O sea, los que están sentados ahí son campeones de la fe. Y ustedes han recibido más que ellos. Así que no luzcan mal, háganlo bien. Porque ya ustedes han estudiado el Antiguo Testamento y ustedes vieron, ya ustedes lo vieron correr a ellos, ahora ellos lo están mirando a ustedes. Háganlo bien. Y más que ustedes tienen a Jesús al frente, el autor y el consumador de la fe, que ya recorrió el camino y que lo estamos siguiendo a él. Corran bien. Amén. Corran bien. Hebreos, corran bien. Santo, qué ilustración. Da otro aplauso al Señor. Amén. Ellos no serán coronados sin nosotros. Ellos no recibirán galardón sin nosotros. Ellos no recibirán el perfeccionamiento sin nosotros. Así que, mis hermanos, si lleváramos esto al sentido humano para poderlo entender, allá está Abraham diciendo, bueno, yo soy el padre de la fe, pero ellos tienen a Jesús, el autor de la fe, corriendo al frente. Esto me tiene que superar a mí. Amén. Amén. Y dice Abel, yo ofrecí una mejor ofrenda que Caín, pero todos estos conocen la ofrenda de Jesús. Por consiguiente, la ofrenda de ellos tiene que ser mejor que la mía. Amén. Y se levanta Noé y dice, yo por la fe condené al mundo. Esto por la fe tienen que salvar al mundo. Porque Jesús vino a salvar al mundo. Amén. Yo por la fe preparé el arca. Estos por la fe le prepararán el camino al Señor y al mundo para su venida. Aleluya. Amén. Y dice Enoc, yo por la fe y por la relación, el Señor me llevó al cielo. Estos, están esperando al Señor para irse con Él y lo verán cara a cara el día de su venida. Aleluya. Amén. Amén. Y Abraham dice, yo por la fe iba a sacrificar a Isaac. Y cuando lo iba a sacrificar, Dios tenía una mejor ofrenda detrás, mejor que la mía, que Jehová Jireh, que es el carnero trabado. Está diciendo, el carnero trabado es Cristo. Ellos tienen una ofrenda mejor que la mía. Aleluya. Amén. 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 Y se levanta Moisés allá y dice de la misma manera, a mí me dieron la ley, a ellos le dieron el evangelio. Amén. 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 Gloria a Dios. Yo por la fe saqué a Israel de Egipto. Ellos por la fe han salido con Cristo. Ay, san. Amén. Y así sucesivamente. Y ellos están ahí mirando y nos están viendo a nosotros corriendo. Que no te vea codiando al hermano y tumbándolo para llegar primero que él. No, porque yo soy apóstol, este miserable es un profeta. Yo soy más que este. Yo soy más que este. No, así no corrieron ellos. Ellos corrieron bien, dignamente, con dignidad, en santidad, en verdad, en justicia, en fe.
Y nosotros debiéramos de superarlos, porque estamos en el mejor pacto, con mejores promesas, con mejor mediador, con mejor sacerdote, con mejor sumo sacerdote y con la ofrenda del Hijo de Dios. Amén. Dice Abraham, yo cuando salí no sabía dónde iba, pero estos están siguiendo a Jesús, que ya recorrió el camino y sabe dónde los lleva. Sabe dónde los lleva. Amén. Y están diciendo, que bien corren. Quisiéramos ver que terminen la carrera ya para que nos den a nosotros el premio, porque hasta que ellos no terminen no nos premian a nosotros. Así que termine la carrera para que todos juntos seamos perfeccionados y todos juntos recibamos el galardón. Aleluya. Puesto los ojos en Jesús. Si nosotros queremos correr bien, escuchen, en la carrera ellos tienen los ojos en nosotros y nosotros en Jesús. Ellos tienen los ojos en nosotros, a ver cómo corremos, porque son una nube de testigos. Nosotros estamos mirando a Jesús. Amén. Si miras al hermano, te pasa como a Pedro, que se hundió por mirar las olas. Mira a Jesús, que es el autor de la fe. No mira a los pastores, no mira a los ministros. Mira a Jesús. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu. Mira a Jesús, el autor y el consumador de la fe. Porque la palabra discípulo significa el seguidor del maestro, y él es el maestro. Y ya él recorrió el camino y lo corrió bien, perfectamente. Por eso lo tenemos que, nunca vamos a caer, hebreos, si ponemos los ojos en Jesús. Nunca nos vamos a deslizar, ni vamos a dejar la profesión de la fe si miramos a Jesús. Nunca vamos a estar desanimados si miramos a Jesús. Siempre vamos a correr bien si miramos a Jesús. Quien que tenga al originador y al perfeccionador de la fe no va a correr bien. Y ese es el contenido acá para nosotros. Entonces, qué hermosa palabra para la iglesia de todos los siglos. Entonces vienen una serie de consejos para nosotros. Primeramente, para correr bien hay varias cosas. Primeramente, hay que despojarse de todo peso del pecado que nos asedia. Todo corredor trata. Yo no he visto un corredor en una olimpiada andar con una mochila. No. Entre menos ropa tiene, mucho mejor. De hecho, al principio en Grecia eran desnudos que andaban los corredores. Yo no sé si en ese tiempo de Pablo era así todavía, pero al principio era así. O sea, nada en tu cuerpo que te haga peso. Hay personas que no corren bien porque tienen un tremendo peso. Más adelante habla de la raíz de amargura. ¿Te imaginas usted con una raíz de amargura corriendo ahí? Cuando uno tiene una raíz de amargura ni puede dormir. Se le va el sueño. Hay un pastor bromeando cuando usted le dice, hay un pastor amigo cuando usted le dice, no pude dormir anoche. Dice, yo sí, porque no tengo problema de conciencia. ¡Ah! Okay. ¿Cuántas personas no pueden dormir por problemas de la conciencia? Algunos son por asuntos fisiológicos, etcétera, etcétera, y que no eligieron bien a los abuelos, etcétera, etcétera, por herencia. Pero otros que están perturbados. ¿Cómo usted va a correr bien con todos esos pesos que tenemos? Culpabilidad, enemistades, pleito, competencia. Te baja la velocidad. Le falta el aire a usted corriendo con esos pesos. Y el peso del pecado que nos asedia, dice ahí. El pecado es el peor peso.
que nos impide, nos obstruye, nos limita. Los héroes de la fe tuvieron que dar todo para correr bien. ¿Cuánto más nosotros? Jesús lo dejó todo. Ahí lo dice más adelante. Cuidado con el peso del pecado que nos asedia. No se llega muy lejos. Está demostrado por la experiencia cristiana que el que tiene algo escondido corriendo, a final de cuentas tropieza, porque tiene un peso encima. Hay que despojarse de todo peso de pecado. El espíritu religioso. Hay una cosa que me llama mucho la atención a mí. A ver si ustedes pueden entender esto. Jesús dijo que el reino de los cielos, dice, ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que andan por él. Pero estrecho, angosto es el camino que lleva a la vida, y son muy pocos los que entran. Pero dice Pedro dice, ahora Pedro, de añadir, el que añade virtud, a virtud dominio propio, amor fraternal, y menciona una serie de cosas que hay que añadir. Y después dice, y los que hacen estas cosas tienen amplia entrada en el reino de Dios. Y yo un día me puse a pensar, ¿cómo es eso? Allí dice que la puerta del reino es estrecha, y aquí dice que el que añade virtud, añade a la fe virtud, a la virtud dominio propio, amor fraternal, etc. Y hay una lista que hace Pedro de cosas que hay que añadir. Dice, y los que viven así tendrán amplia entrada en el reino de Dios. Y yo digo, ¿cómo es posible que dice que la puerta que lleva al cielo, a la vida, es estrecha? Aquí dice, habla de amplia entrada al reino. Y yo digo, Señor, ¿cómo es esto? Explícame esto. Y me dice Dios, a ver, ¿por qué es difícil? ¿Por qué la puerta del cielo de la vida es estrecho? ¿Y por qué pocos entran? Bueno, aquí está la puerta del cielo que tiene, tiene 2 pies. O sea, la mitad de 1 metro, diríamos, para que entendamos un poquito. ¿Ok? Y entonces usted va a entrar. Pero sucede que usted tiene aquí una carga bien grande de religión. Usted se cree bueno y todo lo que es la religión. Y usted va a entrar. Y entonces no puede, porque tiene una tremenda carga. No puede, no cabe. Entonces usted viene también con una carga de pecado encima, de culpabilidad. Y cuando va a entrar, no cabe. Usted viene con una inflamación. ¿Usted sabe cómo dice ahí? ¿Sabe cómo dice ahí? Ahí habla de eso. Lo que dice el original es una protuberancia, como que usted tiene un cáncer que está grande, que no es que eso es lo que habla de la carga. Es como si fuera un cáncer, una protuberancia, cuando algo en su cuerpo crece como un tumor y que le impide que se le convierta en un peso a usted. Eso habla del orgullo. No hay nada. El orgullo es un saliente que usted tiene ahí, protuberancia bien grande, un tumor. Cuando usted va a entrar con el orgullo, usted dice, caramba, no puedo. Usted viene con un tremendo saco de autosuficiencia. Yo puedo, yo soy grande, yo soy elocuente, yo soy apóstol, yo soy profeta y tengo unción. No cabe. Dice la Biblia, usted viene con todo su viejo hombre y no cabe. Dice, despojado del viejo hombre. Usted sabe, ahí pasa fácil. Amén. Dice, despojado de la carne. Usted se tira la carne encima y usted pasa. Despojado del orgullo. Oye, qué fácil. No podía ahorita. Y mira, ahora hay que el humilde entra, aunque sea gateando ahí. Pero fácil. Para entrar por la puerta angosta hay que despojarse. Y para correr bien hay que despojarse. ¿Por qué dice que tienen amplia entrada en el reino de Dios? Porque los que tienen amplia entrada, no es porque la puerta se le pone más ancha, sino porque van finitos, van descargados. Y todavía pasan con facilidad, porque están despojados. Así que despójate.
crece en gracia y baja en grasa. Pero estoy hablando en el espíritu. Porque la barriga se pone como una protuberancia también. No puede. Estoy hablando ahora en el espíritu, por favor. No estoy hablando de lo natural. A veces hay una hinchazón de orgullo, de autosuficiencia. Y eso es un peso. No te deja avanzar para correr, pero tampoco te deja entrar por la puerta angosta que lleva la vida. Y la vida cristiana es un constante despojarse. Espero que esa ropa que tú tiras para atrás no haga tropezar que viene detrás. Despójate por para allá. Dale un aplauso al Señor, amén. Cuidados con esas cosas, esas hinchazones, protuberancias. Dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Me gusta que hay que correr con paciencia. Ustedes saben que la palabra paciencia significa una actitud serena, tranquila, frente a las pruebas y a las dificultades. Paz y tranquilidad. Es diferente el fruto del Espíritu de Gálatas, que es paciencia con respecto a la relación con los demás. Aquí es frente a las pruebas, a las adversidades, una actitud serena y tranquila y reposada. Porque esta es una carrera no de velocidad, sino de resistencia. Y hay que saber recorrer con paciencia. Porque el que no tiene paciencia se desanima, se desalienta y se paraliza. Se necesita la paciencia, porque la carrera es larga, muy larga. Entonces dice el 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Qué tremendo, mis hermanos. Jesús no se despojó porque no tenía nada de qué despojarse, pero se echó encima la cruz y con la cruz pasó por la puerta angosta. Y la cruz significa renuncia, no buscar lo suyo, y sufrió la contradicción de los pecadores, toda la oposición del infierno. El peso del pecado estaba en él. Y no porque él practicó el pecado, sino porque llevó tus pecados. Y con todo ese peso de tus pecados en la cruz, y tu culpabilidad y tus maldiciones, y lo que era la vergüenza y de la cruz, Jesús corrió el camino y menospreció la vergüenza. O sea, no le importó la vergüenza, sufrió la vergüenza para darnos salvación. Denle un aplauso al Señor. Amén. Amén. En otras palabras, a ti te está diciendo despójate para que puedas correr bien. Jesús corrió bien aún con la cruz, con el peso de tus pecados, con el peso de tu culpabilidad, con el peso de tu vergüenza, y corrió bien. Menospreció la vergüenza, la tuvo en poco. Cuando usted menosprecia la vergüenza es porque usted no tiene orgullo. Porque el orgullo es enemigo de la vergüenza. El orgullo se prueba con la vergüenza. Porque el que es orgulloso, lo que menos está dispuesto a sufrir es vergüenza. Pero como Jesús fue manso y humilde, y porque amó, menospreció la vergüenza. Por el gozo que tenía puesto delante. El gozo de agradar al Padre. El gozo de llevarte a la gloria. Por causa tuya,
corrió bien por agradar al Padre y salvarte a ti. Pues puso los ojos en el gozo. Tú, si quieres vencer, pon los ojos en Jesús. Jesús lo puso en el gozo de salvarte, ponlo tú en Él. Dale un aplauso al Señor. Él puso la mirada, los ojos en el gozo de que iba a agradar al Padre haciendo lo que hizo y para salvarte a ti. Ahí estaban sus ojos mientras Él corría con la cruz. Él miraba el gozo de llevar muchos hijos a la gloria, pero honrar al Padre. Y por eso sufrió la vergüenza, desnudo en una cruz moría, sufriendo la maldición, el rechazo, el oprobio, todo. Y él seguía adelante y corrió bien, hasta que el Padre estuvo tan contento con su carrera que al tercer día mandó un ángel diciendo: Jesús de Nazaret, tu Padre te llama. Y él dijo: yo soy la resurrección y la vida. Y se levantó triunfante de la tumba. Amén. Amén. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Él es la gloria de Israel. Él es el resplandor de la gloria del Padre. Él es tu gloria. Él es mi gloria. Amén. Aleluya. Amén. Y tú sabes dónde está el fin de la carrera. Donde llegó Jesús. ¿Dónde llegó Jesús? Ahí termina diciendo: se sentó a la diestra del trono de Dios. La carrera termina en el trono de Dios. Esa es la meta. El trono de Dios. Ya nosotros la ganamos en Jesús. Estamos corriendo la carrera de la santificación, porque ya la de la justificación ya la tenemos ganada. Amén. Entonces dice el 3: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Consideren a Jesús, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Cuántas veces en la vida cristiana estamos desalentados por alguna situación, desanimados, hasta que miramos a Jesús? El Señor nos habla: miren a Jesús. Ya sea por leyendo la Escritura, ya sea por el Espíritu, que el Señor nos recuerde esto, ya sea por un mensaje, un sermón, como decimos, o por una palabra profética. Y el Señor nos hace ver a Jesús. Y se nos va la niñería, ese espíritu de debilidad. Todo se vence cuando miramos a Jesús. Lo que Él hizo por nosotros. Y esa es lo que dice el escritor. Miremos lo que hemos recibido en Cristo. Miremoslo a Él y lo que hizo por nosotros y lo que hemos recibido en Él. La superioridad de lo que hemos recibido en Él. Esa es nuestra motivación para vencer y tomar ánimo en toda circunstancia donde hayamos caído en el desaliento. Considerad a Jesús. Dice el 4: porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Ninguno de ustedes todavía ha llegado a ser mártir por causa de Cristo. Le está diciendo. Pero Jesús es el mártir del Gólgota. Jesús sufrió la contradicción de los pecadores, todo el rechazo, la rabia misma del diablo y del infierno, y ganó esto con sangre. Ganó con sangre esto. Amén. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Jesús combatió hasta la sangre. Y ahí tenemos que llegar, como llegaron los mártires tiempo después, que sellaron su testimonio, el testimonio de su fe, derramando su sangre por causa de Cristo. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos os dirige diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Le está diciendo: soporten la disciplina. Ahora la pregunta mía es: ¿por qué en un contexto como este se menciona la disciplina?
Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Por qué habla aquí de disciplina? Porque nadie puede ganar una carrera sin disciplina. Nadie puede ganar una carrera sin disciplina. El primer requisito de un atleta, del área que sea del deporte, es la disciplina. El más disciplinado. A veces no es más ágil el que vence. Es como pasa en lo académico. En lo académico, los grandes logros no son de los genios. Generalmente los genios son vagos, generalmente. Son de las personas esforzadas. Entonces, lo más que se requiere de un atleta es el que sea disciplinado. Entonces, aquí espiritualmente está diciendo, lo segundo que dice después de mirar a Jesús es disciplina. Pero la disciplina en el Señor no es igual que la disciplina en el deporte. Es simplemente una comparación. Porque la disciplina, aquí el que disciplina es el Señor. Amén. El que disciplina es el Señor y lo usa a través de las pruebas, de las adversidades, de las contrariedades. Nuestra fe tiene que ser probada como el oro. Es necesario. Amén. ¿Cómo Jesús manifestó lo que él era? A través de la prueba. Ni aún al Hijo Dios le libró de la cruz. Ni aún al Hijo, ni a su propio Hijo lo escatimó, sino que lo entregó por nosotros. Al Hijo lo entregó. Ni el Hijo se salvó del sufrimiento. Él fue varón de dolores, experimentado en quebranto. Y Jesús menospreció el oprobio y la vergüenza y sufrió hasta la sangre para ganar la batalla. Te está estimulando a los hebreos y a nosotros también a someternos a la disciplina del Señor, al trato del Señor. Amén. Porque los que ganan, Jesús como Hijo de Dios se sometió al Padre en todo. El Padre lo sometió a la cruz. Él aceptó la cruz, menospreció la vergüenza, sufrió lo indecible hasta que llegó a ser desfigurado. Sufrimientos en lo físico, en lo emocional y en lo espiritual. Llevó toda maldición nuestra. Nadie sufrió como él. Pero triunfó porque disciplinadamente se sometió al Padre. Nadie en la vida cristiana es perfeccionado sin los padecimientos. Nadie. Eso es lo que dice Pedro. Eso es lo que dice Pedro. Hermanos, ¿por qué se asombran como si una cosa extraña les aconteciera? Miren a Jesús, cuánto padeció por nosotros. Siempre Cristo es el ejemplo del padecimiento. Tenemos que ser probados para ser aprobados. Entonces el Señor pues usa la disciplina. La disciplina es el trato de Dios con nosotros. No está hablando aquí, aunque se aplica la disciplina como tal en una carrera, ¿no? Que esas personas que madrugan a hacer ejercicios, que corren más millas y más tiempo, ¿no? Eso se puede aplicar también, pero aquí está hablando del trato de Dios con nosotros, de lo que Dios permite en nuestras vidas. Porque dice, despojémonos. ¿Y cómo Dios te va a despojar a ti si no a través de trato duro del cuerpo?
¿Qué es lo que Dios usa para despojarte del peso del pecado que te asedia? ¿Qué es lo que Dios usa para quitarte de los impedimentos para que tú corras bien? Nadie corre bien sin el trato del Señor, porque el entrenador es el Señor. Amén. Él es el entrenador en la carrera. Él es el que nos entrena y usa el trato, la disciplina. Y yo entiendo que nos vamos a graduar de hijos, porque el primero que corrió esta carrera fue el hijo, y lo máximo que puede llegar a una persona en el cielo es a ser hijo. Y nosotros tenemos la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Y los hijos imitan al Padre, y los hijos se someten al Padre, y los hijos vencen como vence el Padre en Cristo. El que no acepta la disciplina es un bastardo. Cuando alguien lo quieren ofender, dice: tú eres un bastardo. ¿Qué significa un bastardo? Alguien que no es hijo del Padre, o que no es hijo de la familia, o que se estuvo por detrás, o que no tiene el nombre, o que no tiene el apellido. Pero los hijos legítimos son los que nacen como nació Jesús, del Espíritu. Y estos tienen el carácter, la naturaleza del Padre. Pasan por el fuego y como la zarza no se queman, pero se le quema a aquellos que no pertenecen al Padre, que es el peso que no nos deja caminar bien. Considerad a Jesús. Es muy difícil aceptar que lo que nos pasa proviene de Dios. Pero los que tenemos años caminando con Dios y conociendo la Escritura, hemos recibido la revelación de la soberanía de Dios. Y la soberanía de Dios dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a ver. Aquellos que de acuerdo al propósito son llamados. Amén. Amén. ¿Qué significa eso? Significa que aunque sea el diablo que lo hizo, en último análisis lo hizo Dios. Porque el diablo nunca puede entrar a la vida tuya si Dios no lo permite. Porque el administrador de tu vida y tu guía y el cuidador de tu vida es Dios. Y si Dios permite que el diablo entre a tu vida es porque es absolutamente necesario, a menos que tú no seas el que le abrió la puerta. Pero si fue Dios que la abrió, es para lograr algo, como pasó en el caso de Job, en el caso de Pedro. Pedro, el diablo te ha pedido para zarandearte, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. ¿Cuántos saben que Dios te puede entregar a que el diablo te zarandee? ¿Ah? ¿O no lo creen? ¿Verdad que como la bandera media asta? Esa es la disciplina del Señor. Extraña. Y cuando Dios hace eso, usted se preocupa en vez de ocuparse, y comienza a juzgar a Dios y a atribuirle despropósito. Y Dios dice: ¿por qué no te concentras a mirar a Jesús, a considerar a Jesús y a ver el propósito de esto y a despojarte del peso de pecado que te asedia? Corre bien, y al final el que va a quedar como ridículo es el diablo. Amén. Amén. Jesús dijo: yo veo al diablo que cae como un rayo que cae del cielo. Y yo lo estoy mirando ahora en espíritu. El Señor me lo mostró, crujiendo los dientes y diciendo: ¿por qué se escribió el libro de Job? ¿Por qué lo escribiste? Si eso fue un asunto entre tú y yo. No fuiste prudente. El diablo no quería que se escribiera el libro de Job, porque fue un asunto entre Dios y el diablo. Y ni Job sabía el problema que había entre Dios y el diablo. Entendió todo menos el propósito del sufrimiento.
Pues cuando usted esté sufriendo, no se lo atribuya al diablo. Cuando usted sea tentado, sí, reprenda al diablo, porque Dios no tienta a nadie, pero Dios sí prueba. Amén. Amén. Si es tentación, yo te reprendo, Satanás. Si es prueba, yo me someto, Señor. Habla, que tu siervo oye. Soy hijo, y los hijos son probados, porque aún Jesús, el hijo mayor, fue probado hasta la cruz, hasta la muerte, hasta la sangre. Amén. ¿Quieren correr o no? ¿O ya se están desanimando? Así estaban los hebreos. Y miren lo que dice: ninguna disciplina del presente causa de gozo, pero después, ¿cuál es el resultado después? Da fruto de justicia. ¿Y cuál es el propósito de la prueba? Que participemos de su santidad. ¿Cuál es el propósito de la prueba? Ay, no me quieren, ni siquiera quieren contestar. Cuando se habla de prueba, ahí se acabó el cristianismo. A ver, mis hermanos, ¿cuál es el propósito de la prueba? Y en el presente no es causa de gozo. Pero escuchen ahora, Jesús, por el gozo puesto delante de él, sufrió la vergüenza. En otras palabras, Jesús vio cuál es el propósito de Dios. Pues salvar a su pueblo de sus pecados. Y por el gozo de ver muchos hijos en la gloria y ver al Padre contento, sufrió la vergüenza, sufrió lo oprobio, sufrió la cruz, sufrió todo, la maldición, el rechazo y todo, por causa del propósito. Lo mismo, cuando usted siendo, si la cruz suya es la disciplina del Señor, entonces usted mire, ay, voy a participar en su santidad, seré más santo, seré santo como Él, voy a ser semejante al Padre, me voy a parecer al Padre, porque el que me llamó es santo y Él es tan lindo. Ay, cuán bello es mi Señor, cuán puro es mi Señor, y Él me salvó para eso, para que yo sea como Él. Salvación no es librarme del infierno, sino ser como Él, para vivir el cielo, para representarlo a Él. Yo quiero el fruto de la santificación. Aleluya. Amén. Hay que amar más la santidad que otra cosa, porque eso es lo que Dios quiere alcanzar. Dios no te va a someter a crisis por el gusto, porque el Padre te ama, pero es necesario, porque te está depurando para que lo cojo no salga del camino. Mire lo que sigue aquí: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Hermano, usted no puede correr así. ¿Cuántos saben que para correr las manos te pueden, son un impulso? Cuando estás así, ese esfuerzo de tirar las manos hacia atrás, eso lo impulsa a usted, ¿o no? Pero si las manos están caídas, se convierten en un peso. ¿Ah? Y la mejor manera de levantar las manos es para adorar. Aleluya. Saca mi alma de la cárcel, entonces podré adorarte. Mira cómo están las manos arriba, nunca paralizadas, siempre arriba las manos. Otro aplauso al Señor. Amén. Amén. Levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Ay, Señor, líbrame de artritis. Ay, cuando las rodillas están paralizadas, hermano. Ay, la inercia. Rodillas paralizadas, inercia.
Y dice aquí: haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Hermanos, escuchen, lo cojo. ¿Han visto un cojo caminar? Cuando usted anda cojo, generalmente el desvío es imperceptible al principio. El camino para allá, ¿dónde voy yo ya? Que lo cojo no salga del camino. O sea, lo que es tu debilidad, que te está sacando, porque la debilidad es lo que te saca del camino en la carrera. Entonces, lo cojo al principio ni se nota. Ah, hermano, es una cosita que tengo en la, es que no tengo aceite en las rodillas. No están lubricadas las rodillas. Pero no permitas que los cojos te saque del camino, porque los cojos te va llevando de pasito para acá. Y es una pulgadita, pero 2, 3. Cuando viene a ver, estás en Florida. Y no porque te retiraste. Miren, hermanos, eso, yo lo veo acá. Las manos paralizadas es un peso. Las rodillas paralizadas es inercia, que usted no camina. Y lo cojo, usted camina, pero ya usted sabe cómo. Saliendo del camino, desalineado. Es lo que decía Elías a Israel: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Saben cómo dice el original? ¿Hasta cuándo estaréis cojeando entre dos pensamientos? ¿Voy? No voy. ¿Voy? No voy. Y siempre lo cojo saliendo del camino. Hay que correr bien. Wow. Despojarnos, mirando a Jesús, considerando a Jesús, puestos los ojos en Jesús, sometiéndonos a la disciplina del Señor, levantando las manos paralizadas, las rodillas endebles, y que lo cojo no salga del camino. Amén. 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 Gloria a Dios. Es mejor que Jesús nos cargue que cojear en el camino. Dale otro aplauso al Señor. Amén. Fíjense, ¿por qué dice haced sendas derechas para vuestros pies? Para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Porque cuando usted de la única manera que usted puede hacer sendas derechas es no andando cojeando. Ya se lo ilustré. Yo tengo algo de dramático, ¿no? Con lo que yo no lo digo con la boca, se lo digo con el cuerpo, pero se lo digo. Denle un aplauso al Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Otro consejo de la palabra. Miren qué lindos consejos. El 7, soportáis. El 12, levantad las rodillas. El 13, haced sendas. Está en imperativo: haced sendas derechas para vuestros pies, que lo cojo no salga del camino. Y el 14, seguid la paz para con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguir la paz. Es importante en una carrera la paz. Escúchame. En todas las carreras estamos compitiendo con los que compiten, pero en la carrera del Señor no competimos con los que caminan. Todos estamos corriendo la misma carrera, pero no estamos compitiendo entre nosotros. Porque Dios no está
Dios no está motivándonos a que lleguemos primero que los demás, sino que lleguemos. Amén. Amén. Algunos llegarán como un águila y otros arrastrándose como gusanitos, pero llegarán. Llegarán. Amén. Llegarán. No estamos compitiendo, todo lo contrario. Tenemos que tener paz con los que caminan, porque no estamos metiéndole el pie al hermano para que caigan y metiéndonos el camino para que tropiece. No, eso es lo que tenemos que entender, que todos somos un equipo, que Cristo es el manager, el entrenador, y que tenemos que estar coordinados todos en paz, en armonía y ayudándonos para lograr todos llegar al final y ser coronados por el Señor. Amén. 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 No es como en las maratones por ahí, que los que llegan primero los aplauden, los coronan, y después se va la gente. Se quita inclusive la meta, la cinta esa que está allí, y llegan como a las 3 horas, llegan unos cuantos, y no hay quien lo aplauda, y no hay quien los vea. Y dice, ¿dónde está la gente? Hace tiempo que se fueron, tomaron sus autos, usted llegó ya con la lengua afuera porque no pudo correr bien. No. Así no es la carrera cristiana. Jesús está esperando al último que llegue. Amén. Para coronarlo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Santo Señor nuestro Dios. Seguirte la paz para con todos y la santidad. Dos cosas. Qué tremendo. La paz es armonía con los hermanos. La santidad es armonía con Dios. No podemos correr sin armonía. Y el 15, mirad bien. Me acuerdo de los argentinos. Mirad, mirad. Mirad bien. Mirad bien. Por algo estoy diciendo que miremos bien. Lo voy a aplicar yo aquí por el Espíritu. Está diciendo, miren bien todo lo que Dios les ha dicho hasta aquí en esta epístola. Puesto los ojos en Jesús y sigan todos los consejos para que sean buenos corredores y corran bien. Miren bien todos los consejos, miren bien el camino, miren bien a quien están siguiendo, miren bien el propósito. Y todos los consejos, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. ¿Estorbe para qué? Para correr bien, y por ella muchos sean contaminados. Este es el problema más serio en la iglesia, mis hermanos. Las raíces de amargura que estorban a todos los que corren. Israel estaba corriendo en el desierto, todo el mundo ahí, para Canaán. Mandaron los 10 espías. Llegaron los 10 espías diciendo, ¡ay, esa tierra no sirve! ¡Nos han engañado! ¡Nos trajeron de Egipto para morir en el desierto! ¡Son muros que llegan al cielo! ¡Son gigantes! ¡Parecemos langostas delante de ellos! ¡Ay, que nos han engañado! ¡Qué miserables somos! Y corrieron y contaminaron al pueblo con descontento. Ellos eran un representante de cada tribu y tenían que traer el informe a Moisés, nada más. Pero dice que se mezclaron con el pueblo y comenzaron a llevarle descontento al pueblo. Que eso es lo que hacen algunos. Tienen una raíz de amargura, un descontento, y salen a publicarlo. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Y a poquito rato estamos todo el mundo, ¿sabes qué? Amén. Y dice Dios, mirad bien, que no los engañen a ustedes. Mirad bien que no entre la raíz de amargura, porque dice que contamina a muchos.
un descontento, una raíz de amargura, contamina a muchos. Los caballos, para que corran bien, les ponen ojeras para que se mantengan en el carril. Porque si le quitan las ojeras, lo corren para acá o corren para allá. Y hay que hacer sendas derechas para los pies. Nadie va a correr bien escuchando tonterías. Camino. Ustedes me han oído hablar de una ilustración. Una vez en Arabia iban caravanas. Iban las caravanas hacia la Meca ya. Todas las caravanas. Naturalmente, algunos iban a adorar y otros iban a comercios. Y cuando iban en el camino, habían unos perros ladrando. ¡Wow, wow, 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 wow! Y entonces un caminante, un negociante que iba, se dio cuenta que los perros ladraban y la gente se devolvía. ¡Perro, perro! Y se iban. Y el perro, ¡wow, wow, wow! Y el perro detrás, ¡wow, wow, wow! ¡Wow, wow, wow! Entonces él iba y los perros iban detrás ladrando. Y él seguía caminando. Y los perros ladrando detrás. Se fue allá, él regresó, logró el objetivo de su viaje y todavía había estos espantando a los perros. Cuidado con los perros que son los malos obreros, que están ladrando siempre detrás para detenerte en el camino. Da un aplauso al Señor. Mirad bien significa poder identificar esa raíz de amargura y decir: mi hermano, tú estás bien amargado, un descontento ha entrado en ti y sabes que lo que me has dicho no me ha ministrado, todo lo contrario, me quiere quitar el aliento para seguir adelante. Perdóname, hermano, quédate ahí con tu raíz de amargura, porque yo tengo una meta que recorrer y es seguir a Jesús. No quiero perder a Jesús. Amén. Algunos dicen: cuando Jesús tenía 13 años o 12 años, se perdió en el templo. En el templo nadie se pierde. Se perdió María y José en la fiesta. Jesús estaba en el templo. En el templo nadie se pierde. Yo no sé por qué duraron tantos días buscándolo, si sabía dónde estaba. ¿Dónde encontrar a Jesús? En el templo de Dios. Que cuando digan, que diga el marido: ¿y su esposa dónde está? Está perdida aquí, salió hasta la hora. Yo sé dónde está. Llamen a la iglesia, está en la intercesión. Está bien perdida. Yo sé dónde encontrarla. Cuidado con la raíz de amargura, el descontento. Si un consejo: mira bien, mirad bien. Mira lo primero en ti cuando nazca la raíz de amargura, un descontento. Y tú identificas: tengo una raíz de amargura. No se lo puedo decir a nadie, porque si a mí me está haciendo daño y me está impidiendo correr bien, si se lo digo a otro, voy a matar a otro. Y estamos todos en una carrera. Si a usted le dan una mala noticia, por ejemplo, que le dan 3 días para salir de su apartamento y le van a tirar los muebles a la calle, ¿usted se lo diría el primer día a los hijos? Usted trata de decir eso, lo que sea a última hora, por no causarle un dolor o estorbarlos o dañarlos. No es así. El que ama a los demás comparte las alegrías, pero lo que ve que va a afectar no lo propago. No quiero ser un instrumento de desánimo para nadie. Dice: mirad bien. El primero que tengo que mirar soy yo. O sea, a quien le nace la raíz de amargura, para luego no contaminar a los demás. Aquí está hablando de una carrera.
no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¿Saben ustedes lo que es un profano? ¿Saben ustedes lo que es un profano? Miren lo que dice el versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia. Un profano es una persona que menosprecia la gracia de Dios, que toma en poco lo de Dios. Esaú nació primogénito, nació con una bendición de Dios y la tuvo en poco. La cambió por un plato de comida. Así lo estimó. Un profano es alguien que menosprecia la gracia de Dios. Y en este contexto tiene un gran significado, porque el mensaje a los hebreos es: miren la gracia que ustedes han recibido más que los padres. No sean como Esaú, no menosprecien la gracia. Dios los amó. A ustedes los hebreos Dios les ha dado la primicia en todo. No menosprecien la gracia de Dios, no sean profanos. En mi país dicen que Dios le da barba al que no tiene quijada. Pero eso es una blasfemia para mí. Dios le da barba, honra a aquellos con quienes tiene propósito. No. Lo que pasa es que hay gente con barba, con pelo, que no tiene honra, que no sabe administrar, que son profanos, que no saben lo que tienen. Por eso Dios escribe el libro La honra del ministerio, para que se sepa lo que es honra. Y de esa manera estimemos y valoremos la gracia de ser tenidos por fieles sin serlo nosotros. Fíjense estos consejos, y yo veo un orden de importancia. Qué tremendos consejos. La raíz de amargura que contamina. El ser profano, el menospreciar la gracia de Dios, estorba en el camino. Porque ¿cuál es la motivación que está usando el autor? Miren lo que han recibido y que esa sea la fuerza, la energía, el incentivo en todo lo que han recibido de parte de Dios. Dios se esmeró en amor, en darnos tanto. Entonces, de acuerdo a ese amor, amemos. De acuerdo a ese amor, corramos. Que esa sea nuestra fuerza para seguir adelante. Amén. Y vamos a dejarlo ahí, porque esa es la introducción, digo, a este capítulo. Porque vamos a hablar después de un mejor monte y una mejor sangre, que es lo que sigue. Denle un aplauso al Señor. Amén. 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 Podríamos decir que esta es una mejor carrera, aunque es la misma que corrieron ellos, solamente que nos tocó la parte final de Dios. Cierra tus ojos, vamos a orar a Dios. Quietud. Padre, danos quietud, danos tranquilidad de espíritu, danos paz, Señor, danos paz. Gracias por estas palabras que son muy prácticas, estos consejos inspirados por ti, que nos ilustran, nos aconsejan, nos exhortan cómo debiéramos de correr esta carrera, para correrla con dignidad, como la corrieron nuestros hermanos, con paciencia, con fe, con amor, con dignidad. Ayúdanos a correr bien, de tal manera que lo alcancemos, como Pablo, que corrió
dice que terminó la carrera con gozo. Jesús la terminó con gozo, porque dice que por el gozo puesto delante de Él, la meta de terminar la carrera con gozo, como dijo al final: Padre, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora, Padre, glorifica tu nombre como yo lo he glorificado en la tierra. Así como Pablo decía: he acabado la carrera, he guardado la fe, por tanto me está reservada la corona. Como Pablo decía que quería terminar la carrera con gozo, y el ministerio que recibió del Señor Jesús, que dar testimonio de la gracia de Dios. Así queremos correr con gozo. No gozo simplemente un entusiasmo, Señor, o un gozo emocional, sino el gozo de haber corrido bien, el gozo de haber agradado al Padre, el gozo, Señor, de haber cumplido el propósito, llegar al final, siguiendo al autor y el consumador de nuestra fe. El gozo de también correr con testimonio, como aquella nube de testigos que está expectando, Señor, correr de esta manera, correr mejor que ellos, no porque estamos compitiendo con ellos, sino porque hemos recibido algo mayor que ellos. Y se sobreentiende que si tenemos ventaja, tenemos que correr mejor. Como decía el apóstol Pablo, ¿tiene ventaja el judío con respecto al gentil? Claro que tiene ventaja. Tiene la palabra, tiene la ley, tienen el culto, tienen la gloria, tienen a Jesús que nació de ellos, tienen a los padres. Tenemos ventaja, tenemos que correr mejor, tenemos más que ellos. Si ellos se destacaron, nosotros aún más. Tenemos a Jesús como entrenador y como autor de la fe. Ayúdanos, Señor, que se graben estos consejos, oh Padre, que no lo tomemos como un cántico bonito o hermoso. No, esto es un lindo mensaje, no tiene nada de hermoso. No es tanto una palabra revelada, sino una palabra práctica, un consejo. Padre, ayúdanos, oh Dios, ayúdanos, Padre. Te necesitamos, te necesitamos. Acaba con la deficiencia, con el desánimo, con el desaliento, con el doble ánimo. Cuida lo cojo nuestro, cuida la raíz de amargura. Ayúdanos a ser maduros para aceptar la disciplina, a tener el valor y el amor suficiente como para despojarnos del peso del pecado que nos asedia. Ayúdanos a mirar bien y a seguir bien a Jesús. Por amor a tu nombre lo pedimos, Señor. Por amor a tu nombre. Yo oro por ti, mi hermano. Yo oro al Dios bueno, al Dios fiel, al Dios verdadero, para que esta palabra llegue a tu corazón, que llegue a tiempo, que Dios te motive al amor, a las buenas obras, que Dios ahora pueda sacudirte de tal manera que tú salgas de ese letargo, de ese sueño, y tú te levantes a mirar a Jesús. Si tus manos están paralizadas, levántalas para adorar a Dios. Recibe ánimo de Dios. Si tus rodillas están paralizadas, endebles, levanta ahora mismo tu voz y Dios te da fuerza a tus rodillas, y Dios va a evitar que lo cojo salga del camino, y va a hacer sendas derechas para tus pies, y Dios te va a perfeccionar en su temor. Venga el reino de Dios sobre ti, sobre tu casa. Dios desea, y es el deseo de su corazón, que tú corras bien y que tú termines la carrera con gozo, porque al final Jesús te está esperando para coronarte. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.